Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 41 minutos, 6:41. Gracias a ustedes, amables oyentes, por sus comunicaciones, sus mensajes. Hola, buenos días, Hernán. El manejo de la política y de leyes no es lo mismo que manejar un club deportivo o escuelas de fútbol. Hay ya un programa de salud mental en el Ministerio de Salud. Es llover sobre mojado, siguen siendo planes básicos y a la final no hay compromisos con el pueblo desde los candidatos. Solo con ellos y sus partidos políticos. Saludos, Marcela Hidalgo. Gracias por identificarse, querida Marcela, y por opinar frente a las respuestas. Buenos días, querido Hernán, como siempre felicitándole por el programa. Qué desilusión con los candidatos, como al que está entrevistando, mucho ruido y pocas nueces. Sean concretos y digan cómo lo van a hacer, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Respuestas, el cómo, de dónde. Tenemos un país sin recursos, sin ingresos, y vienen a ofrecernos cosas que no les va a ser posible. Pues no es tan fácil que ofrezcan, porque sabemos cuál es la situación económica del país, de dónde están los recursos, cómo están distribuidos, y la famosa voluntad política se les acaba cuando llegan a la curul. Ahí se olvidan del país. Hoy están todos muy preocupados, pero cuando llegan, por las experiencias que tenemos y vemos, lo que menos importa es la estabilidad económica, social, el equilibrio, sobre todo de las finanzas del país. Eso es lo que menos les importa, y no es fácil que vengan acá a hablar de cualquier cosa y nos hablen de la voluntad política cuando lo que defienden son intereses partidistas. Buen día, Hernán. El candidato trabajaría para que la ley orgánica de salud mental sea reformada por cuanto hay contenidos que están en contra de la salud mental. Es una pregunta que se nos quedó. Pero bueno, habrá oportunidades para seguir dialogando con los candidatos que tienen que venir con propuestas serias, claras. ¿Cómo? ¿Cuándo? 6:43, vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Analía Ledesma, concejal de Quito. ¿Cómo le va, concejal? Buenos días. Qué gusto, Hernán. Buenos días. ¿Cómo están, amigos de FM Mundo? Bueno, con 22 votos a favor, el Pleno del Consejo aprobó el proyecto de ordenanza que garantiza la libre circulación de los taxis convencionales en el distrito de Quito. Antes se establecían colores, me acuerdo, el verde, el rojo, de acuerdo a su modalidad. El taxi convencional rural era el verde con amarillo y el taxi convencional periférico era de color rojo con amarillo. Ahora solo serán de dos clases, convencionales y ejecutivos. A ver, el contexto de esta decisión, concejal, ¿por qué la tomaron? Bueno, Hernán, buenos días, amigos de FM Mundo, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, sí, ayer el Consejo Metropolitano, el Consejo Metropolitano, en una sesión en territorio, en Cumbayá, precisamente en las parroquias rurales, tuvo la oportunidad de aprobar en segundo debate esta ordenanza que era fundamental y que la veníamos discutiendo desde hace mucho tiempo en la Comisión de Movilidad, incluso del periodo anterior y Guarderas. Ahora, finalmente, usted sabe, y lo mencionó hace un momento, a veces la voluntad política del Ejecutivo es fundamental para ciertos temas. Yo me congratulo en este momento que el alcalde haya tenido la voluntad política de realizar y poner en el orden del día esta situación que va a permitir efectivamente la libre movilidad en el distrito metropolitano y de cierta manera una reactivación económica, ya que sobre todo los taxis que se encontraban en las parroquias rurales, el caso particular y muy afectado que se daba siempre con los taxis del aeropuerto que no podían ingresar muchas veces con los pasajeros al distrito metropolitano, y en el caso de que muchas veces lograban ser interceptados por los agentes metropolitanos de tránsito, podían haber sido objeto de presunta corrupción y de hechos presuntamente extorsivos. Esto también era algún tema que ayudaba a la presunta corrupción en la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como el pico y placa. Esto al menos se ha resuelto, si es que existiesen todavía o hay agentes que todavía se dedican a este tipo de mal servicio, o sea, para la ciudadanía. Por ahí hay un primer beneficio, digamos, se corta la corrupción de los agentes con los taxistas. Presuntamente sí, vamos a decir que sí, al menos en este tema nos ha resultado mucho más fácil que en el pico y placa,
cortar esta presunta corrupción que se daba con el ingreso de los taxis, ya sea rurales o los taxis periféricos al ingreso del con eso se estima que entrarían al hipercentro. Nosotros entendemos al hipercentro todo lo que sean las parroquias, las 32 parroquias urbanas, ¿no? Las 33 parroquias rurales tenían los distintos colores, como usted bien lo ha mencionado, el verde para la ruralidad, el rojo para los taxis periféricos. Antes habían 4 clases que incluían estos 2 que les mencioné, más los amarillos y más los negros ejecutivos. Ahora, déjeme preguntarle. De esta ordenanza, la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene 60 días para establecer la regla técnica de cómo vamos a hacer todo este proceso para que sea una transición, si usted quiere, amigable para los vecinos y para las vecinas. Todo bien, y después concejal. de los 60 días de la regla técnica, tiene 30 días adicionales para socializar con el gremio y para que también los señores taxistas puedan pintar sus unidades a las 2 únicas clases que habrá, que será la amarilla y la negra. Ajá. Eso significa que aproximadamente unos 3,000 taxis podrán ya libremente ingresar a la ciudad de Quito. ¿Esto cómo va a afectar a la movilidad? Efectivamente, en el distrito metropolitano hay alrededor, con un censo a junio del 2024, si mal no recuerdo, 26,000 unidades de taxis metropolitanos, de las cuales hasta el día de ayer, que me entregó un corte el director de la agencia, hay aproximadamente unos 4,800 unidades rurales y periféricas, que las cuales van a tener que ser sujeto de esta actualización. A mí me preocupa y no le puedo dejar de decir que esta situación tal vez podría alterar o incrementar el tráfico en la capital, sobre todo en el hipercentro, y también podría hacer que los taxis, las cooperativas rurales, se vean en cierto modo desabastecidas. Hemos tratado de proteger en la ordenanza, es decir, que siempre en la estación de los taxis, de las cooperativas, exista parqueado al menos 3 taxis, esto también estipula la normativa, y que los taxis regresen a sus cooperativas. Esto quiere decir, también es importante señalar a la ciudadanía que no significa bajo ningún concepto incremento de habilitaciones para taxis, es decir, no se está aumentando los cupos. Esto no puede ser sujeto para presunta corrupción. No se puede engañar a la gente diciendo que se van a habilitar más taxis, porque como le digo, ya existen aproximadamente más de 26,000 unidades y 400 operadoras de taxi, lo cual hace que solamente se facilite la libre movilidad y la evolución de esta ordenanza, y si es que afecta o no al tráfico, o si se altera, o si es que hay que hacer una modificación, tendremos que irla viendo ya en el proceso de ejecución, que yo fui enfática con el alcalde, que no sea letra muerta como tanta normativa que tenemos en Ahora bien, los taxistas que fueron beneficiados de esta ordenanza decían ayer que estaban felices porque eso va a ser más trabajo para ellos. Evidentemente en Quito también hay situaciones en las que faltan taxis, ¿no? Uno se para en la esquina y no hay un taxi. Pero ¿y qué con el tema de la tarifa, por ejemplo? Porque, le digo, experiencia personal, antes de ayer cojo un taxi a Cumbayá, desde Quito a Cumbayá, y no le prenden el taxímetro, le fijan al ojo la tarifa. ¿Qué con eso? Bueno, esto sí hay que decir, Hernán, que nosotros tenemos una tarifa de arranque de 50 centavos estipulada a través de ordenanza. Si la memoria no me falla, esta ordenanza ya está desde hace mucho tiempo, me parece que desde el 97. Si es que va a ser sujeto a actualización la tarifa de arranque o la tarifa del kilómetro, esto será una normativa posterior. Sin embargo, hay que ser claros y enfáticos que usted, como usuario del taxi, y si es que está usando un taxi ejecutivo negro, un taxi amarillo que puede circular, y ahora pues hasta que se demore esta transición puede ser máximo un año entre que los taxis verdes y los taxis rojos
cambian los colores, tienen la obligación expresa y tácita de prender el taxímetro. Si es que no lo hacen... Eso es un chiste, eso es un chiste. Por la necesidad. Concejal. Se sube y si no le prenden el taxímetro se va. Esto ya es responsabilidad de los señores taxistas y de nosotros como usuarios. Pero es que no puede quedar en la responsabilidad de ellos, porque así la situación es hasta incómoda para el pasajero. ¿Me puede prender el taxímetro? No, señores, que es fuera de Quito. No, señores, que es del Valle a Quito. Entonces, ¿cuánto le debo pagar? Al ojo. Entonces, dejarles a la libre voluntad, digamos, es como que no sirve de mucho. Entonces, ¿para qué se obliga a poner un dispositivo que está ahí colgado? Precisamente, Hernán, esto ya es responsabilidad del taxista que prenda su dispositivo, su taxímetro en este momento, y siempre ha sido. Yo pienso que tanto usted como yo y muchas personas nos hemos subido por necesidad en un vehículo, en un taxi, porque está lloviendo o cualquier cosa y no nos prenden el taxi. Eso sí es responsabilidad del gremio del taxismo, que por favor nos ayude a los usuarios, a los beneficiarios. El municipio del distrito de Quito ha aprobado esta ordenanza que ha gozado de unanimidad de todos los señores concejales en un consejo que usted sabe que es bastante diverso, este tema, para que sirva a toda la ciudadanía. Yo pienso que también los taxistas tendrían que hacer votos para que ellos también puedan ayudar a la gente y tener que instalar y poner el arranque, como le digo, que está hace mucho tiempo, los 50 centavos de arranque. Mire, el taxista que le comento, le digo, lléveme a Cumbayá. Me dice, cuesta $9. Le digo, tal vez que con el taxímetro le sale hasta un poquito más. Entonces, hay de las dos cosas, ¿no? O el perjuicio al pasajero o el perjuicio a su mismo trabajo, pero si se pone un dispositivo es para respetar la normativa. Todo hoy debe ser con taxímetro. Efectivamente, como usted lo señala, de todo hay en la viña del Señor. Esperemos que los señores taxistas también con esta normativa que les va a facilitar la libre movilidad, la reactivación económica, porque esto de muchas maneras hace que los taxis de la ruralidad, como los taxis periféricos, tengan más ingresos y puedan hacer más carreras, también respeten la normativa, porque el taxímetro y el kilómetro de arranque está estipulado en ordenanza metropolitana. Y para los vecinos que nos escuchan, una ordenanza es como la ley del distrito metropolitano, entonces se tiene que cumplir. Hay muchas personas que no cumplen la ley y lamentablemente es el resultado que tenemos en estos momentos. ¿Esto es político o es en realidad una solución para la ciudad? Porque más tráfico en Quito, en época de elecciones, esto nos dicen nuestros ciudadanos. Espérenme, le leo. Luis Fernando Espinel. Bueno, esto es política, más tráfico en Quito, elecciones, votos. Distante a la bancada oficialista. Y los temas que han sido presuntamente políticos, los concejales que somos alejados a la tendencia del oficialismo y sus aliados, siempre sembramos alerta y, al menos por mi parte, yo voto en abstención o en contra. Pero para mi criterio, este es un tema que va a beneficiar a la ciudadanía. Como usted sabe, muchas veces aquí hay falta de taxis en el distrito metropolitano, uno sale en un aguacero en la calle, no puede coger un taxi, tiene que llamar a otro tipo de sistemas como las plataformas, que también es otro tema que está pendiente de normativa, como se ha hablado del delivery, de las plataformas móviles, está pendiente que se resuelva y esto no ha habido la voluntad política y hay que ser enfáticos. Yo presenté mi proyecto de ordenanza del delivery hace más de 4 años y sigue guardado en los closets de la comisión. ¿Cuál se porque supone, no existe la voluntad política? ¿Cuál se supone que debe ser la diferencia entre lo que usted mencionó como taxi normal y taxi ejecutivo? ¿Cuál es la diferencia? Al final todos son lo mismo. ¿O hay algo los va a distinguir más allá del color? Bueno, los taxis ejecutivos lo que tienen que hacer normalmente es tener un servicio que tiene pintada la franja negra, obviamente, y supuestamente tienen un auto que es un poco en una condición más elevada, un poco diferente al taxi convencional, al taxi tradicional amarillo, pero no tienen diferencia, sobre todo en el arranque, ¿no? Es decir, que usted se sienta en el taxi y en el kilometraje, eso está estipulado en la ordenanza.
y es fundamental que sepamos que en estos momentos los taxis negros ejecutivos o los taxis amarillos tendrán que servir de la misma manera a todos los ciudadanos. Eso sí, como le digo, tenemos un plazo para que se cumpla la ordenanza y los señores taxistas también tienen que saber que este cambio de color tiene que correr por cuenta de cada uno de los dueños de las unidades. No sé si el cambio de color implica el cambio de servicio y las mejoras, sobre todo para la ciudadanía. En fin, serán ustedes quienes evalúen si hicieron bien o mal en esa ordenanza. Veamos cuál es el impacto en la movilidad a futuro y pues que la ciudadanía sea la que se beneficie al final de lo que las autoridades hacen y piensan. Gracias, concejal, muy gentil. Estaré pendiente para fiscalizar y aquí nos veremos cómo va evolucionando la ordenanza. Un fuerte abrazo, amigos, que tengan un excelente día. Analía Ledesma, concejal de Quito, aquí en Notimundo al Día.